huesos del cráneo y de la cara en general. Ya hemos estudiado huesos en particular, el frontal, parietal, temporal, occipital, igualmente en la cara, el maxilar, mandíbula, etc. Ahora en conjunto o en general los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos de la cara forman el macizo facial, que es este. Este es el macizo facial. Este macizo facial se caracteriza porque tiene la forma prismático triangular. Vamos a encontrar una cara anterolateral derecha y anterolateral izquierda y una cara posterior. Este sería la cara posterior. Esta es la cara posterior del macizo facial. Y estas son las caras anterolaterales del macizo facial. En conjunto, el macizo facial forma parte de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal y de una fosa importante que es la fosa pterigo-maxilar. El macizo facial se une a la parte anterior de los huesos del cráneo. Ahí está. Aquí estamos viendo que se está uniendo a la porción órbito nasal del frontal. En las caras anterolaterales, que son estas, encontramos, como hemos dicho, la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria tiene 4 caras, una cara externa, una cara interna, superior e inferior. Por lo tanto, se asemeja a una pirámide cuadrangular, cuyo vértice se encuentra en la parte posterior y la base en la parte anterior. La pared interna de esta cavidad orbitaria está constituido, yendo de adelante hacia atrás, por la rama ascendente de maxilar, por el hueso lagrimal, por la lámina papirácea del esmoides, esto, o hueso plano del esmoides, y por detrás encontramos el esfenoides. Fíjense que este esfenoides está determinando la raíz superior y la raíz inferior, está determinando el agujero óptico. La pared superior, que es esta, está constituido por la porción orbitaria del frontal. Sabemos que el frontal tiene una porción órbito-nasal. La porción orbitaria forma la pared superior de la cavidad orbitaria. La pared externa, como ustedes están viendo, está constituido por el malar, más propiamente por la pos orbitaria del malar, y la cara orbitaria del esfenoides, o sea, la porción exocraneal del ala mayor del esfenoides. La pared inferior por el maxilar o la apófisis piramidal del maxilar. ¿Qué estructuras encontramos aparte de los huesos en esta cavidad? Encontramos el orificio del conducto lácrimo-nasal. Ahí. Este conducto lácrimo-nasal está limitado por delante por esta cresta, la cresta lagrimal anterior, y por esta cresta, esta otra cresta
que es la cresta lagrimal posterior, que remata en este gancho, el amulus lagrimalis, que no es nada más que dependencia de la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal. También encontramos aquí esta fosita, la fosita troclear, para la polea del músculo oblicuo mayor. Aquí la fosita lagrimal, para las glándulas lagrimales. En esta parte posterior encontramos este orificio en forma de coma, esta hendidura, que es la hendidura orbitaria superior, y en la parte inferior la hendidura orbitaria inferior. Por delante de esta hendidura orbitaria inferior encontramos este canal infraorbitario, que se continúa con el conducto infraorbitario, que inmediatamente por debajo del borde inferior o reborde inferior de la órbita termina en el orificio infraorbitario, por donde camina el nervio maxilar. Esas son las características más importantes de esta cavidad orbitaria. Por dentro de la cavidad orbitaria encontramos la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal. En esta cavidad nasal también observamos 4 caras. La cara superior, esta, la cara inferior o pared inferior, la pared externa o laberíntica y la pared interna o septal. Esta pared interna o septal está formada por, de adelante hacia atrás, por el cartílago del tabique a este nivel, la lámina pentagonal del etmoides, y por detrás encontramos el vómer. Este es el vómer, por detrás y por abajo. Este vómer, en la parte posterior de las fosas nasales, va a constituir el orificio posterior o coanas de las fosas nasales. Aquí está usted viendo el orificio posterior o coanas de las fosas nasales, que está limitado, como dijimos, por detrás por el borde posterior o libre del vómer o hueso arado, por arriba por parte de las alas y la cara inferior del esfenoides, limitada por el ala interna, aquí usted está viendo, el ala interna de la pterigoides, y por delante la porción vertical del palatino. La pared inferior está limitada por esto, por la porción horizontal del palatino. De esa forma se forma o constituye las coanas o retroventales. En la pared externa vemos, esta es la pared externa de las fosas nasales, encontramos de atrás hacia adelante la lámina esta, la cara interna de la ala interna o de la pterigoides, la porción vertical del palatino, el cornete superior y el cornete medio, y mucho más abajo el cornete inferior. Este es el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Y por delante vemos aquí que está formando esta cara externa por esta porción, la rama o porción ascendente del maxilar. Y usted, más atrás vemos que está constituido por este hueso, que es el hueso lacrimal, y más posteriormente por el maxilar.
el maxilar tiene este orificio profundo que está cubierto por la apófisis maxilar del hueso cornete o concha inferior. La pared superior, ya hemos mencionado que está formado por el hueso propio o hueso nasal. También forma parte de la espina nasal del frontal, el etmoides, la lámina cribosa del etmoides, y por detrás el cuerpo del esfenoides, la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Esa es la constitución de las fosas nasales. En la cavidad bucal, ¿qué encontramos? Esta es la cavidad bucal. Encontramos naturalmente las piezas dentarias, el maxilar y la mandíbula. Esta cavidad bucal presenta una cara superior o techo donde se encuentra esto, el paladar duro. ¿Y cómo está constituido este paladar duro? Por la apófisis palatina del maxilar y por detrás la porción horizontal del palatino. Lateralmente alvéolos, los dientes y las cavidades o orificios alveolodentarios. Aquí. El cuerpo de la mandíbula, y lateralmente, más lateralmente al cuerpo, encontramos la rama ascendente del maxilar o de la mandíbula, o maxilar inferior, que lo llaman los antiguos. ¿Qué estructuras encontramos en esta cavidad bucal ósea? La apófisis, fíjense, esta es la apófisis coronoides, el cóndilo y la cavidad o escotadura sigmoidea. Por debajo de esto, el orificio del agujero o del nervio dentario, que está cubierto, o más bien limitado por delante, por esta espina, la língula mandibulae. Esta es la língula mandibulae. Y este es el orificio del conducto dentario, donde ingresa el nervio dentario inferior o alveolar. ¿Qué estructuras más encontramos? Aquí encontramos la línea oblicua o línea miloioidea, porque aquí se inserta el diafragma de la cavidad bucal. Ese diafragma está formado por el músculo miloioideo. Por encima de esta línea miloioidea, la fosa sublingual. Por debajo y por detrás, la fosa submaxilar. Esta es la fosa sublingual, fosa submaxilar. A este nivel, por fuera de la sínfisis mentoniana, encontramos 4 apófisis. Las apófisis geni, superior e inferior. Las superiores para el geni ogloso y las inferiores para el geni ioideo. En el borde del cuerpo y cerca de la cara interna, esta fosita que sirve para la inserción del vientre anterior del digástrico. Encontramos entre el cuerpo y la rama ascendente el ángulo o gonium de la mandíbula, donde por su cara interna presenta unas crestas para la inserción del músculo pterigoideo interno o inferior, y en la parte externa otras superficies rugosas para la inserción del músculo masseterino. Eso es lo que encontramos en la cavidad bucal. Hago énfasis en que la cavidad bucal, esta cavidad, no tiene una pared inferior ósea,
sino es muscular, la base. Tiene una cara anterior, anterolateral, lateral propiamente, y la parte posterior, igual que la porción nasal, está en relación con la faringe. Por eso se llama rinofaringe, bucofaringe y más abajo laringofaringe. Ahora, fuera de estas cavidades naturales de la cara, encontramos una cavidad importante, que es esta cavidad, la pterigomaxilar. Para eso vamos a sacar la mandíbula y vemos la región pterigomaxilar entre la posterioides y el borde o la tuberosidad del maxilar. Por lo tanto, está limitado por arriba por la porción horizontal de la parte exocraneal del ala mayor del esfenoide. Esto. Por delante la tuberosidad del maxilar. Ahí está. Y por detrás el ala de la posterioides. Si ustedes quieren, el ala externa de la posterioides. Toda esta porción se llama región infratemporal o pterigomaxilar. La ubican ustedes por dentro del arco cigomático y del hueso malar. Fíjense que la confluencia de estas paredes, la pared pterigoidea, la pared maxilar y la pared esfenoidal, forman ese amplio orificio. Ese amplio orificio por abajo está cerrado por esto, la apófisis piramidal del palatino, por abajo. Mientras que por arriba va a un espacio denominado trasfondo de la cavidad pterigomaxilar. Este es el trasfondo. ¿Y cómo está cerrado ese trasfondo? Por la porción vertical del palatino. En esta región pterigomaxilar se encuentran elementos muy importantes, músculos importantes, masticadores, como los pterigoideos. El pterigoideo superior, el pterigoideo inferior o pterigoideo interno y externo, el quinto masticador o esfenomandibular, la arteria maxilar interna, los nervios, el dentario, el lingual, la cuerda del tímpano, etc. Elementos sumamente importantes de esta región. Eso es en cuanto se refiere a huesos de la cara y la constitución del macizo facial.